Que Dios te bendiga. Seguimos aquí con la sección de preguntas y respuestas basadas en el programa del pastor John Piper, donde él contesta las preguntas que le llegan a través de su correo electrónico. Y la pregunta de hoy es algo así: si nadie busca a Dios, ¿cómo puede alguien ser salvo? Buena pregunta. Veamos este episodio. Dice: hace una semana, en el episodio APJ 2129, escuchamos a Bethany, una joven de 18 años que luchaba con la idea de cómo podía haber sido enemiga de Dios a pesar de haber sido criada toda su vida en el cristianismo y no tener ninguna oposición consciente hacia él. Pastor John, usted se identificó con su historia, es también su historia, y explicó que la enemistad con Dios es un problema tanto humano como divino, y que nuestra verdadera condición fuera de Cristo no se revela solo por lo que recordamos, sino por la palabra de Dios, que expone la profundidad de nuestro pecado y nuestra separación de Él, incluso si no lo sentimos. Este episodio del lunes pasado se conecta con la pregunta de hoy lunes de Mónica, una joven de 20 años de Albania, que reflexiona sobre nuestras lecturas bíblicas de los primeros 10 días de marzo. Y dice así: hola Pastor John, y gracias por guiarnos a través de la Biblia en el podcast y por Romanos en marzo. Soy nueva en la fe y me uní a mi primera lectura bíblica con usted el año pasado y estoy participando de nuevo en el 2025. Esta disciplina me recuerda que hay mucho que no entiendo, pero una cosa sí sé: los pecadores se niegan a venir a Dios. Eso quedó claro en las lecturas de marzo pasado, incluyendo el Salmo 53, Romanos y Mateo 23. Por supuesto, el Evangelio es una oferta abierta para todos, como leí en Romanos 1:16. Pero Dios mira desde el cielo buscando a alguien que lo busque y nadie lo hace, según el Salmo 53:2. El mismo punto se repite en Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Romanos 5:10 incluso dice que éramos enemigos de Dios. Y en los evangelios vemos a Jesús llorar por Jerusalén porque se negaron a venir a él en Mateo 23, versículos 37 al 38. Ser pecador parece algo sin esperanza. Si hay un tema tan fuerte en la Biblia sobre los pecadores que no pueden venir a Dios, ¿cómo sucede entonces la salvación? Bueno, algunos de nuestros oyentes pensarán: vaya, esa es una pregunta muy básica. Y ciertamente lo es. Pero creo que es muy bueno que regularmente volvamos a preguntas muy fundamentales y nos preguntemos si hemos avanzado tanto más allá de lo básico que ya no somos capaces de explicar lo básico. Eso es una buena prueba para nuestro entendimiento. Así que Mónica ha leído su Biblia con suficiente atención como para ver que el pecado es uno realmente serio. No solo porque ofende a Dios, sino porque esclaviza a las personas. Ella lo percibe claramente. Tanto así que Romanos 3:11, como ella lo señala, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y por eso se pregunta: si hay un tema tan fuerte en la Biblia sobre los pecadores que no pueden venir a Dios, esas son sus palabras, ¿cómo ocurre entonces la salvación? Y esa es una pregunta excelente, porque Jesús dice en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Y en Juan 6:35, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y en Apocalipsis capítulo 22:17 dice: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que Mónica ve con claridad en la Biblia que por un lado la oferta del Evangelio es libre y debemos ejercer nuestra voluntad y venir a Jesús para ser salvos y tener vida eterna. Ella lo ve. Ella está ahí. Y por otro lado, ve también que el pecado es tan profundo y tan poderoso y nuestra voluntad es tan contraria a Dios, tan esclava al pecado, que no podemos venir. Nuestro no quiero se ha convertido en un no puedo, así de profundo. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así de profundo ha llegado el no quiero, se convierte en un no puedo,
y en un no puedo moral. Mónica está haciendo una pregunta absolutamente básica e importante, y amén, gracias. Me ha hecho bien pensar en esto. Y en la historia de la iglesia, esta pregunta ha recibido dos respuestas distintas. La visión número 1. El hombre tiene el poder decisivo. Una forma de responder es decir que es simplemente un error creer que la Biblia enseña que los seres humanos están tan esclavizados al pecado que no pueden usar su voluntad para creer. Eso es un error, dicen. O bien, una variación de esta visión es decir, sí, la voluntad está tan esclavizada, pero Dios proporciona una especie de gracia universal a todos que supera esa imposibilidad de creer y pone a todos en una posición en la que ahora pueden usar su voluntad autónoma para creer o no creer. Entonces, ambas versiones de esta visión insisten en que los seres humanos deben tener una autodeterminación final, o dicho de otra forma, los seres humanos deben tener un poder de decisión final para ser agentes morales responsables. Ahora bien, eso es una suposición, es una presuposición y es lo que gobierna esa visión, o dicho de otra manera, esta visión afirma que el hombre debe ser el factor decisivo en la creación de su fe, no Dios. Y la palabra decisivo es clave aquí. No estoy diciendo que quienes sostienen esa visión nieguen la influencia divina, pero en el momento de la conversión, cuando una persona pasa de muerte a vida, de incredulidad a fe, ¿de quién es esa influencia finalmente decisiva? Y ellos responden, la persona humana es quien realiza la acción decisiva, no Dios. Y yo creo que esa visión no es lo que enseña la Biblia. Creo que esa visión está gobernada por una presuposición traída al texto, no sacada del texto. Es decir, la suposición de que los seres humanos deben de tener autodeterminación final y decisiva, al menos en el momento de la conversión, si van a ser considerados moralmente responsables. Y creo que cuando uno trae esa presuposición a la Biblia, se distorsiona lo que la Biblia enseña. Se fuerza a la Biblia a decir cosas que no dice y se niega que dice cosas que sí dice. Vamos a ver la visión número 2. Dios tiene el poder decisivo. La otra visión sobre cómo somos salvos cuando nuestro pecado es tan profundo y tan poderoso que hace que venir a Cristo sea humanamente imposible es, y esta sería la que creo que la Biblia enseña, que Dios vence esa imposibilidad y nos lleva de manera decisiva a la fe y a la unión con Cristo para salvación. En otras palabras, de principio a fin, de eternidad a eternidad, nuestra salvación es un regalo de Dios, una obra de Dios. Y al llamarla una obra de Dios, no queremos decir que no haya nada que nosotros hagamos, como creer y vivir una vida de obediencia fiel. Más bien, lo que queremos decir es que nuestra fe y nuestra obediencia son posibles porque el Espíritu de Dios las produce en nosotros. Leamos Hebreos 13:21. Dice que Dios está obrando en nosotros lo que es agradable delante de Él. Creemos esto por los textos siguientes. Jesús dijo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere concedido por el Padre. Eso está en Juan 6:37, 44 y 65. Un capítulo realmente importante. Te animo a que lo leas en tu casa. Así que debemos venir a Cristo para ser salvos. Y la razón por la que alguien
viene a Cristo es porque Dios, en su gracia inmerecida, vence nuestra muerte espiritual y nos atrae a Cristo. Ese es el milagro del nuevo nacimiento, como lo llama el Nuevo Testamento, y ese nuevo nacimiento produce la fe. Aquí está primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree, eso es la fe, todo el que tiene fe, ha nacido de Dios. El nuevo nacimiento que Dios realiza por medio del Espíritu precede y produce la fe, y eso es una obra del Espíritu. Mire, Efesios 2:4 al 10 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, Dios, ¿verdad?, nos dio vida juntamente con Cristo, por causa del gran amor que nos amó, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. No nos hacemos nacer, no nos creamos a nosotros mismos, no nos damos vida espiritual. Esta es la obra de la gracia salvadora de Dios. Así que, Mónica, la manera en que ocurrió tu salvación, la manera en que ocurre toda salvación fue que cuando estabas muerta en tus delitos, antes de haber nacido de nuevo, antes de ser una nueva creación, antes de haber sido vivificada, tú resistías voluntariamente la verdad de Dios sin importar la edad que tenías, y tu incapacidad de venir a Él era culpable y merecedora de juicio. Pero Dios, aleluya, esa gran frase en Efesios 2:4, pero Dios, en su gran amor por ti y por ti en particular, te dio vida, hizo que nacieras de nuevo, te hizo una nueva creación, te dio el don del arrepentimiento, como dice 2 de Timoteo 2:25, y te dio el don de la fe, como dice Efesios 2:8. Y lo hizo así para que tú y todos nosotros, todo su pueblo, no nos atribuyéramos ningún mérito por nuestra salvación, sino que alabáramos la gloria de su gracia por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que sigas a la sintonía de este programa. Vamos a contestar más preguntas en el siguiente programa. Así que muchísimas gracias por tu atención y que Dios te bendiga.